Bien, estamos de regreso aquí en La Voz TV. Saludo con mucho aprecio al diputado Roberto Carlos López, a quien le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con nuestro auditorio. Diputado, muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con el auditorio algunas reflexiones. Bien, mañana es un hecho que se aprueba la reestructura de la deuda pública. El PRI ha fijado ya su postura muy clara, va con la reestructura, pero además se va a solicitar una auditoría forense. El objetivo es esclarecer qué pasó en el pasado y que nos llevó a lo que hoy vive Michoacán, un boquete financiero de varios miles de millones de pesos, diputado. Sí, en principio de cuentas vale la pena compartir que ha sido un tema recurrente, el tema de la deuda en Michoacán, ha ido creciendo. La fracción parlamentaria del PRI puso en la mesa con el Ejecutivo que no acompañaríamos este criterio en la visión que lo planteaba, y pusimos algunos temas en la mesa. Uno, la reestructura o refinanciamiento por sí solas no resuelven el problema estructural de las finanzas en el Estado. El Estado, el Ejecutivo, tiene que arribar a mejorar sus escenarios de recaudación, que hay que decirlo, del 2015 al 2016 cayeron muy significativamente. Entonces tenemos que generar un programa eficaz de recaudación. Por otro lado, los escenarios que en la utilización de los recursos públicos no son lo suficientemente eficaces y debemos de abatir el gasto corriente, que además esos dos temas son una de las condicionantes del crédito que ya se goza en Banobras. No los hemos cumplido. Entonces la fracción parlamentaria del PRI fijó en el diálogo que sí acompañaríamos, porque es una realidad, si no se construye un escenario menos pesado para las finanzas de Michoacán, se colapsarían las finanzas. Sin embargo, sí acompañaremos con ciertos escenarios que modifiquen el actuar de las instituciones del Estado. Bien. Y entre otras, para entrar en el tema específico, la auditoría forense es necesario porque como se ha convertido en un tema recurrente, vale la pena que a los michoacanos les enteremos con precisión quiénes son los responsables de la bola de nieve que fue creciendo y que hoy tiene a Michoacán postrado en una deuda de 37,000 millones de pesos. ¿No se negociará? Me refiero a los resultados de la auditoría forense. No, de hecho mi partido, la fracción parlamentaria del PRI, pusimos ciertas reglas. Involucra a dos exgobernadores de su partido, diputado. Bueno, las leyes no se hicieron para un partido político, se hicieron para cumplirse indistintamente de la filia. Y nosotros no debemos de actuar ni con filias ni con fobias. Debemos de decirle de cara a la sociedad quién inició el quebranto. Ustedes recordarán que en 2002 Michoacán fue entregado a un gobierno, el de Lázaro Cárdenas Batel, con una deuda de 158 millones de pesos. Y esta deuda estaba muy claramente señalada en qué se había adquirido. En el caso de los morelianos, son dos obras que recordarán: un puente frente al Tecnológico, un puente vehicular, y otro puente vehicular allá en la salida a Pátzcuaro, en la desviación hacia la Tenencia Morelos. Como estas obras hay algunas en Michoacán y esa deuda de 158 millones de pesos, estaban señalados en qué obras se habían adquirido. Después resulta que al concluir el periodo del 2002 al 2007, resulta que Michoacán ya había adquirido 7,000 y tantos millones de pesos en deuda sin precisar en qué se había desarrollado. De tal suerte que hoy estamos postrados en 37,000 y no sabemos en qué se ocuparon. Es necesario decirle a los michoacanos quiénes son los responsables y además aplicar la ley. Bien, los gobernadores priistas que hubo fueron, representados por el PRI, fue Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reina y Salvador Jara, que si bien en un inicio no estaba definido como priista, al paso del tiempo lo fue. Ellos representaron al PRI. ¿Fueron también responsables de este quebranto, diputado? Pues lo dirá la auditoría forense. Va en cargos de manera específica a estos que le llaman de la licuadora financiera. Gastos por aplicar. Si son responsables, existen las normas para que asuman esa responsabilidad en consecuencia, pero principalmente se plantea como una necesidad de la exigencia social de que ya estuvo suave de nomás estar debatiendo
¿cómo vamos a comprometer 20 y tantos años a los michoacanos? La auditoría forense se había pedido desde hace ya unos meses. Yo recuerdo que Sí. la diputada Yaraví Ávila, presidenta de la comisión inspectora, lo había pedido y se desechó por mayoría. Sí. ¿Qué pasó en aquel momento y por qué ahora sí, diputado? Bueno, todos los planteamientos, recordemos, no somos omisos, que todo se concilia y se hace parlamento, formamos parte de un parlamento. Hay que ir conquistando la voluntad de las simpatías para que en la mayoría sea aprobado. Finalmente, como cualquier democracia, en nuestro parlamento no es la excepción, se plantea una idea y la mayoría lo determina. Aquí yo creo que lo que pasó en aquel momento es que no definíamos claramente el tiempo en que debiera de aplicarse esta evaluación y con qué fin. El tema central que nosotros planteamos ahora es que no sea ni cacería de brujas, sino que arribemos ya en este nuevo escenario del planteamiento estatal anticorrupción con la claridad del conocimiento en los michoacanos de quiénes han sido los responsables del quebranto financiero. ¿No hay consigna, diputado, por el tiempo electoral que viene ya? No, porque si no le entramos a la rendición de cuentas, yo creo que todos los partidos políticos perdemos. Hoy no solo es una obligación de ley, sino la exigencia de la sociedad para ir recuperando la credibilidad en los actores públicos. Todos los partidos tenemos una responsabilidad y quienes deseamos que verdaderamente a Michoacán le vaya bien, debemos de partir de reconocer la realidad y de saber cómo podemos resarcir el daño y a quienes debemos de sancionar por él. Bien, diputado, el PRI ha fijado muy clara esta postura de la auditoría forense. El PRD tiene que ceder, ¿no? Finalmente urge esta reestructura de la deuda pública y es necesario hacer este bloque porque Acción Nacional, entiendo, no va con la reestructura. ¿Hay voluntad de parte del PRD para poder hacer esta auditoría forense? Bueno, fueron condicionantes, por decirlo de una manera, que me puso mi fracción parlamentaria. Sí reconocemos la necesidad de refinanciar, pero sí acompañamos si hay estos elementos para poderlo avalar. Y están implícitos en el dictamen. Nosotros estamos valorando algunas precisiones que si no van como implícitos, no favoreceremos en el voto en el Pleno. Bien, diputado, pues le agradezco muchísimo que nos visite y que nos comparte esta información y hay que darle seguimiento, sobre todo porque, bien lo decía usted, ya es el clamor social. Hablamos de deuda y allá en el Congreso y los partidos y los propios gobernantes discuten de que no hay dinero, de que el desfalco desviaron, pero no hay responsables, ¿sí? Y así pasan los años y al parecer la salida que tienen los gobernantes o quienes ejercieron recursos es que pues se agotaron los tiempos legales para poder ser sancionados en su caso de alguna responsabilidad. Así es que espero que esta auditoría forense tampoco solo quede en eso, en un papel donde se consigne, sino que se actúe por consecuencia, así es que esperamos, diputado. Y vale la pena agregar, si me permite. Adelante. Eso no lo resuelve aún, Digo, estemos pendientes de que en breve el Ejecutivo le entre a la reingeniería administrativa para abatir su gasto corriente y estemos pendientes de que verdaderamente se construya un sistema estatal de recaudación eficaz. Bien, diputado, gracias. Muchas gracias. Encantado de platicar con usted, el presidente del Comité de Administración del Congreso de Michoacán. Una pausa, regresamos. Esto es La Voz TV.